Hola, hola. Les saludo de manera fraternal en esta noche para compartir con cada uno de ustedes esta linda experiencia de ser edificados por la poderosa palabra de Dios. Dispón tu mente y tu corazón. En estos momentos estás en otra emisión del devocional. Comenzamos. La lectura bíblica para la reflexión de hoy es Juan capítulo 1, versículo 1 y dice de la siguiente manera: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La enseñanza en esta oportunidad lleva por título Jesús, el Verbo eterno. Sé que muchas personas en algún momento se han preguntado cuál es el profundo significado que hay en base a este reconocido verso en la Biblia. En el Evangelio según San Juan, él termina el pasaje con una afirmación reveladora y precisa: el Verbo era Dios. A primera vista, tal afirmación puede parecer contradictoria, ya que el Verbo y Dios parecen ser dos cosas diferentes. Sin embargo, si profundizamos un poco más, se puede evidenciar que la declaración de Juan es muy coherente y significativa. Y para tener una mayor comprensión de este escrito, primero debemos ubicarnos en el contexto que el apóstol escribió su evangelio en el idioma griego y no en hebreo. En griego la palabra verbo es representada como logos, que hace referencia a la palabra divina de Dios, es decir, cuando se muestra en el texto la expresión el verbo, él está haciendo alusión a la sabiduría divina que es capaz de crear y sostener el universo. Juan también en el verso prosigue diciendo que el verbo estaba con Dios, lo que sugiere una relación íntima y cercana entre estos dos conceptos. De hecho, para hacer más entendible y clara mi explicación, la Biblia nos muestra que Dios creó el universo mediante su palabra, que es el Verbo, como se puede constatar en Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Por tanto, el Verbo es una extensión de Dios mismo y una manifestación propia de su voluntad. Y por último, él declara que el Verbo era Dios. Está dando por hecho a la divinidad de Jesucristo como la imagen visible del Dios invisible y el heredero de todas las cosas. El Verbo, la palabra, es un título que describe el papel de Jesús como portavoz de Dios en su manifestación como Hijo. Y debo argumentar, el relato de Juan no pretende solo informar, sino que nos invita a contemplar la majestuosidad de Jesús. Nos llama a recordar que nuestra esperanza no está puesta en un hombre cualquiera, sino en aquel que tiene su origen en la eternidad. Mientras nosotros medimos el tiempo con días y con años, el Hijo de Dios habita en la eternidad con el Padre, y cuando pensemos en la eternidad de Cristo, no debemos quedarnos solamente en una dimensión teológica. Esto tiene implicaciones prácticas para cada día de nuestra vida. Si el Señor ha existido antes de los tiempos, y si Dios reina sobre todo, nada de lo que sucede se escapa a su conocimiento, a su poder. Él es soberano. Él conoce perfectamente las luchas que enfrentamos. Al depositar nuestra confianza en su eterna autoridad, comprendemos que no estamos ante una figura histórica que quedó en el pasado y podemos dejar atrás. Por el contrario, estamos ante el Dios vivo que nos sostiene hoy y para siempre. Resulta conmovedor que ese que estuvo antes de la creación, aquel que compartirá un día la gloria eterna con nosotros, ha querido que nos acerquemos a Él. ¿No es maravilloso esto? Mi nota especial y complementaria a esta meditación dice: imagina por un momento la inmensidad de los cielos en una noche despejada. Contempla las estrellas que se extienden sin límites, que nos hablan de algo que trasciende nuestro entendimiento. ¿Te has preguntado alguna vez acerca de la eternidad? ¿De esa realidad que supera el tiempo y el espacio que nosotros conocemos? Las Sagradas Escrituras nos revelan que Jesús no solo existió en la historia, sino que nos demuestra que Él es eterno, y esto impactará profundamente nuestra fe, porque si Él es Señor desde antes de la creación, desde luego podemos fiarnos en que su poder y su amor nunca se agota. Estas palabras sustentadas acá en el libro de Juan, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, esto nos muestra a Cristo antes de todo lo que existe. No se le describe como una parte más de la creación, mas sí como el Verbo eterno que ya estaba presente desde el principio. Mi consejo para ti: la soberanía de Dios no es teórica. Él puede transformar tu manera de enfrentar
cada reto, cada batalla, cada desafío. Si Él no tiene principio ni tampoco fin, su bondad nunca se acaba. Esa fuente inagotable de gracia y amor estará siempre a disposición de nosotros. La eternidad y la existencia de Cristo no es solo un concepto profundo, sino un llamado a creer en quien fue, en quien es y siempre será por toda la eternidad. Y recuerda, Él sigue siendo el mismo verbo imperecedero que habló al universo para crearlo, que puede hablar a tu vida y a la mía para restaurarnos. Cuando recibimos el verbo, recibimos la vida que está en su interior. Tanto el verbo como la vida son Dios mismo. El Eterno les bendiga.